Antes quisiera hablar de Argentina. Me permita, José Luis, incorporar a Juan Negri, doctor y máster en Ciencia Política por la Universidad de Pittsburgh. Juan, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, pues discutiendo un poco la situación económica y geopolítica del entramado, en la que Argentina juega un papel curioso, sobre todo porque a través de Sergio Massa, el actual ministro de Economía, candidato peronista, pareciera entrar en esa parte de los BRICS e intentar alejarse un poco de un Fondo Monetario Internacional que ha venido marcando en realidad los años allí, particularmente los últimos con Macri en su momento antes de la llegada de Fernández. Bueno, con todo ese panorama, de repente aparece alguien como Javier Milei y se pone a hablar de todo lo contrario, de dolarizar incluso la economía. Entendemos que si gana Milei las elecciones en octubre, no sé cómo ve usted ese panorama, aprovecho para preguntárselo, pero entendemos que si gana Milei, a los BRICS no los van a ver ni en pintura, sobre todo con las declaraciones fortísimas que ha ido soltando el candidato durante estos últimos meses. ¿Cómo ve usted la situación y es posible dolarizar Argentina? Bueno, empiezo por la segunda pregunta. Me parece que es muy difícil dolarizar Argentina. Eso necesitaría de un apoyo en el Congreso que Javier Milei no tiene. Así que de las muchas promesas que ha hecho Milei en caso de ser presidente, esa es la más visible, pero lamentablemente para él, creo, es de las más difíciles de llevar a cabo porque esa reforma, insisto, necesita pasar por el Congreso. Es cierto, sin embargo, que Milei plantea un cambio radical de la política exterior argentina desde una posición muy ideológica que incluiría, por supuesto, no acceder a BRICS. Pero el candidato tiene posiciones muy extremas en muchos otros temas. Plantea, por ejemplo, dejar de comerciar con China porque es comunista, y China es uno de nuestros principales socios comerciales, con lo cual sería una medida bastante disruptiva de la ya muy alicaída economía argentina, ¿no? ¿Y cómo ve usted esa carrera presidencial? Más allá de esas declaraciones de Milei, ¿cómo ve el hecho de que estén tan divididos estos 3/3 como también separados? ¿Qué cree que va a ocurrir al final? Y de verdad, más allá de esas PASO, esa suerte de primera vuelta, si le quieren llamar así, en las que ha dado la sorpresa, ¿usted ve a Milei llegando el 22 de octubre con opciones? Yo creo que Milei tiene muchas chances de ser el más votado en la segunda vuelta de octubre. Lo veo con chances de ser presidente significativas, lo cual sería un hecho sísmico para la política argentina, tradicionalmente dominada por el peronismo y el antiperonismo. Lo veo, insisto, con probabilidades. La elección no está definida, como bien marcaba usted, es una elección que está muy cerrada, 3/3 casi perfectos, pero de todos modos se respira una sensación de triunfo en el comando de Milei. Le terminó yendo mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba. Yo creo que va a recibir un plus de voto por haber sido el ganador. Y creo que sí, que efectivamente, a la usanza de tal vez Estados Unidos o Brasil con otras experiencias, un forastero completo de la política puede llegar a la presidencia. Aprovecho, Juan, para compararlo y le traslado también la pregunta a José Luis, con todas las salvedades que tiene lo que le voy a preguntar, pero el experimento de los Chicago Boys en Chile, llevado de la mano de quien fuera un dictador, no hay, tampoco le quiero poner paliativos a esto, pero se hizo un experimento económico importante que le dio un vuelco a la situación económica chilena, con, insisto, todos los peros que ello conlleva y con todas las barbaridades que allí acontecieron. Pero esa llegada de los Chicago Boys le dio una vuelta muy liberal a la economía chilena que, digamos, de algún punto le funcionó, luego evidentemente ha pasado de todo, pero a la vez sigue siendo un rasgo identificativo de la economía chilena a día de hoy. ¿Veis que si Milei llega, el cambio pueda ser tal en Argentina y sobre todo, Argentina va a soportar esto? Porque estamos hablando de que muchas de las medidas que lleva a cabo, no solo el asunto de China o la dolarización, pongamos que eso lo deja solo a medias, es que prácticamente todo lo que propone deja en ruinas a una primera generación durante ese cambio. Sí, efectivamente, son medidas o propuestas muy radicales, pero la analogía creo que va más complicada. Pinochet era un dictador, no había Congreso. En este caso, la carencia total de recursos políticos institucionales de Milei es muy brutal. Es decir, es alguien que no tiene senadores, no tiene diputados, va a estar en mayoría completa en el Parlamento, con lo cual
o se modera y busca alianzas con los partidos tradicionales, más parecido a Bolsonaro en Brasil, o realmente termina siendo una presidencia muy inefectiva, incapaz de llevar adelante su agenda, más parecido a la experiencia peruana de los últimos años. Así que me parece que más que buscar similitudes en el caso chileno, yo buscaría en ejemplos latinoamericanos más recientes que pueden darnos una idea de lo que puede pasar. ¿Me permites, por complementar lo que ha comentado Juan? ¿Hay antecedentes en Europa de que gana las elecciones alguien y luego se montan los partidos políticos? Macron, para mí, es un caso muy claro, o sea que es posible. Es verdad... Sí, lo que pasa es que Macron y Milei, ¿no? Bueno, yo creo, o sea, Milei es una persona, desde el punto de vista como economista, me parece que es una persona preparada, me parece que es una persona que tiene los conocimientos, pero que ha tomado la decisión de, por tener un mayor impacto mediático social, sí, y social, exagerar muchísimo algunas de las ideas que luego tendría que poner en práctica de una forma más moderada. El gobierno modera, sin lugar a dudas, siempre. Esto ha ocurrido en Chile. Un candidato propuso una serie de medidas y ya desde el gobierno en Chile se ha moderado. La oportunidad de inversión en Latinoamérica, tal y como está el patio en Latinoamérica, que Argentina juegue una carta diferencial de su entorno, puede ser positivo y desde luego contaría, sin lugar a dudas, con el apoyo de muchos países de Europa y con muchos países del norte de Europa, de América. Es decir, Argentina es un país muy interesante para hacer muchas cosas, es un país donde con una adecuada dirección política se pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista de la inversión. Y es verdad que el discurso de Milei es diferente, es decir, Argentina lleva ya muchos años haciendo unas cosas. Bueno, y las contrarias. Bueno, no tan contrarias. O intentando al menos hacer las contrarias, ¿no? Decía Juan, pero la siempre línea... he vivido entre el peronismo y el antiperonismo. Sí, pero digamos que es la primera vez que viene un tercer jugador y plantea algo que es un cambio radical. Yo también coincido con Juan de que electoralmente tiene mucha potencia porque además él es un populista y los populistas siempre presentan soluciones muy sencillas para problemas muy complejos y la gente te vota. Y eso es así. Entonces, a partir de ahí, él sería capaz, sin lugar a dudas, de llegar a acuerdos para tener cierto apoyo parlamentario. Y, hombre, no todas las medidas que está planteando se podrían desarrollar, pero desde luego habría un vuelco político, económico en Argentina y podría resultar. Yo, desde luego, no me niego a darle la oportunidad al pueblo argentino a poder elegir. Es decir, si los últimos años siempre ha hecho lo mismo y no le ha funcionado bien, a lo mejor haciendo cosas distintas le funciona mejor. Y tendría la comunidad internacional, desde mi punto de vista, tendría apoyos sin lugar a dudas. Bueno, siempre ha tenido apoyo, lo que pasa es que luego se los han cobrado, ¿no? Vía Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Ahora los BRICS le ofrecen lo mismo, pues yo te doy dinero. De hecho, el último préstamo lo facilita Brasil, que es quien hace de avalista con el Banco BRICS para pagar al FMI, por cierto, solo que en yuanes. Eso es. Una cosa ya... complicada. Sí, compleja. Una última cuestión al respecto de todo esto. Yo hablaba de Chile, hablábamos antes de Italia, si tiene que vender activos. ¿Es otra solución para Argentina o es un problema social hablar de esto? El vender también ciertos activos o no tienen valor. Juan, ¿esto es una solución para intentar paliar la crisis de deuda? Porque de alguna manera esa crisis de deuda genera que el peso casi siempre valga menos y sobre todo entran en un bucle en el que la inflación se come los ahorros. La gente se gasta, seguro nos puede ilustrar mejor Juan, pero se gasta el salario casi en cuanto lo tienen, intentar comprar los dólares oficiales que puede y luego el blue, porque así vale más por lo menos que su salario mañana. En eso están un poco en una Argentina con una inflación nuevamente disparada, pero allí es verdad que es como costumbre todo esto. ¿Cómo se sale de aquí, Juan? Bueno, sí, efectivamente Argentina tiene un problema de inflación hace ya bastante tiempo, con episodios hiperinflacionarios. En algún momento pareció controlarse, pero de vuelta estamos en una situación muy tensa de una inflación del 10% mensual, que obviamente genera, bueno, buena parte del voto a Milei también es un voto hartazgo por esta situación. Milei yo creo que ha presentado unas propuestas que son más razonables,
dentro de lo que es un paquete de algunas disparates. Otras parecen ser un poco más razonables, cierto control del déficit fiscal y tal vez la venta de algunos activos, como mencionaban ustedes, que en Argentina en general despierta rápidamente pasiones, ¿no? Porque algunas de las empresas públicas más conocidas tienen un importante componente nacionalista. Los españoles mismos han experimentado esto de primera mano. En todo caso, se verá. Yo creo que la sociedad argentina está muy polarizada, y aun cuando creo que algunas de esas medidas son razonables desde un punto de vista económico, creo que van a ser fuertemente discutidas por la sociedad civil y van a enfrentar oposición. Eso preguntaba yo. ¿Veis que sean capaces de dejar pobre, o sea, ¿se tiene el suficiente carácter y fortaleza política allí como para dejar empobrecer a una generación a cambio de intentar arreglar la situación? Yo creo que no, pero también es cierto que la situación ha llegado a un límite y hay mucha gente con la voluntad de cambiar profundamente. Muchas veces las grandes crisis han abierto la ventana para reformas muy significativas. Hay ejemplos en el mundo de esa situación. Yo creo que el éxito del próximo gobierno, en la que todos los candidatos están de acuerdo en que se necesita algún tipo de ajuste ortodoxo, llamémosle de esa manera, el éxito del próximo gobierno va a estar en que el sacrificio sea corto y que por lo menos al final del primer año o del segundo año empiecen a verse algún tipo de beneficio. Si no, será políticamente muy difícil sostener un gobierno en esas condiciones. Vamos a ver si lo consigue el siguiente que llegue, que no sé quién será, pero Alberto Fernández o Mauricio Macri desde luego han fracasado en esos intentos, para un lado y para el otro, de intentar restablecer la balanza económica. Tiempo tendremos para hablarlo y por supuesto lo haremos de cara a ese 22 de octubre. Juan Negri, doctor y máster en Ciencia Política por la Universidad de Pittsburgh. Un gusto saludarle, lo haremos más veces si quiere. Gracias a ustedes. José Luis.